Estamos de regreso con un tema. Usted, yo, todos estamos siendo bombardeados todos los días con los hackeos. En su empresa, en la institución pública donde usted trabaja, en su universidad. El hackeo es pandemia peor que el COVID, porque además parece que también llegó para quedarse a pesar de los esfuerzos que se hacen. Quiero señalarles que no solo se ha permeado al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, a la Comisión Nacional de Acreditación, al corazón de las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto, el EMCO, más de 400.000 embarazosos correos, porque además revela no solo planes bélicos, decisiones que se toman, diagnóstico de situaciones políticas, sino además compromisos que se contraen y que hoy tienen bastante repulsa social. Pero de esto vamos a conversar con los que saben más que nosotros para que nos cuenten, nos expliquen y sepamos en qué estamos. Macarena Segovia, ella es periodista, colega nuestro de CIPER. CIPER Chile. Que hacen periodismo de investigación, es de los pocos medios que hace periodismo de investigación. Y Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia en un país que no sé si estamos aprendiendo a ser transparentes, pero como que estamos entre Tongoy y los Vilos, ¿no? Todavía, ¿no? Pero ya le vamos a preguntar. Y la forma de ser transparente no es por la vía de hackeo, pero eso vamos a hablar ahora. Exactamente. Bueno, hay hackeadores morales, dicen, porque denuncian la corrupción por esta vía. Activistas, exactamente. Activistas. Y muchas veces es verdad todo lo que ha hecho Wikileaks. Hay muchos que hemos sabido muchas cosas muy feas y muy malas que han pasado en el mundo por la vía de los hacktivistas, por la vía de los hackers anónimos, etcétera. Pero se pasan, hacen lo que se les da la gana y terminan publicando y vulnerando, publicando información súper delicada, súper íntima de muchas personas, como la que tú publicaste, la que tú reporteaste en CIPER. Bueno, efectivamente, Macarena, cuéntanos, ustedes están llevando a la delantera en esto de investigar los hackeos y está saliendo información que viola los derechos de las personas, no es solo, porque de pronto controlar ciertas instituciones, cuando se trata de cierto tipo de información, que es de interés público, pero que está oculta, yo lo entiendo. Los periodistas hacemos eso. Pero es distinto cuando se revela incluso aspectos de la intimidad de las personas, datos privados, que además le causan daño, porque incluso son menores de edad. ¿Cómo fue que siguieron esta pista? Cuéntanos hasta donde estés dispuesta a mostrar los secretos de la técnica periodística. ¿Cómo fueron descubriendo estas tramas, estas múltiples redes que están atacando la información? Sí, o sea, para dejar en claro, nosotros en CIPER hemos publicado dos reportajes, dos artículos, en verdad. Uno de esos tiene que ver con el hackeo al ejército, a la Fuerza Armada en general, y otro que tiene que ver con el Ministerio de Justicia. En ninguno de estos dos artículos hemos dado detalles de lo que sale. En uno son 400.000 correos electrónicos y en el otro son 384.000 correos electrónicos. Pero sí hemos hablado del contenido y de lo delicado que hay dentro de lo que pudimos revisar rápidamente después de esa filtración. Una, en este caso, el que tiene que ver con la información de inteligencia de las Fuerzas Armadas, es principalmente, viene de una filtración de una organización, como se llama, estos activistas, que es Guacamaya. Y este grupo no solamente ha atacado a organismos de Chile, sino que también de otros países. Tiene una previa con Venezuela, también a México ahora, que ha generado mucha polémica la publicación de los correos electrónicos que involucran también la salud del presidente de la República. Pero por otro lado, nosotros también tuvimos acceso a un hackeo previo a esto. O sea, aquí estamos hablando de lo que pasó con Guacamaya, fue ahora, este año 2022, en mayo. Nosotros tuvimos acceso a un hackeo que ocurrió entre noviembre del año 2021 y enero del año 2022 al... El mismo grupo, ¿no? Es la misma organización. No, esto es Anonymous. Anonymous, ya. Este es otro grupo, es Anonymous, y ellos lo que hacen en este caso fue haber hackeado y haber obtenido la información de 384.000 correos del Ministerio de Justicia, que en esa época, bueno, era el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Y esa información no había salido publicada, y ahí, bueno, en ambos hay información muy delicada, información privada de funcionarios, y también ahí encontramos e identificamos una información que nos parece muy sensible y que no ha sido liberada por Anonymous, no está pública, como la otra que sí hay una URL que se puede descargar, etcétera. La información del Ministerio
de justicia no está publicada y tiene información sensible de niños, niñas y adolescentes, detalles de sus casos que ellos dependen del Sename, de su situación de salud, etcétera, que nosotros tampoco publicamos, pero sí damos cuenta de que no sabemos por qué este hackeo, que además sí tuvo conocimiento el gobierno de Sebastián Piñera, a nosotros el exministro Larraín nos reconoció que supo de algo, de un incidente, de un hackeo, él mismo lo determina de esta forma, y no se le informó a la administración entrante tampoco que habían tenido esta vulneración. Entonces, ahí, poniéndonos ya en el detalle de los puntos vulnerables, de los antecedentes que no son informados a las autoridades, creo que es a donde también hay que poner el foco en este contexto, porque de repente uno en la información también se marea. Porque es tanta la información que está dando vuelta. No, es la cantidad de información, imagínate 400.000 aproximadamente correos, revisarlos por orden, por tema. Pero hay un dato que tú has mencionado y que a mí me ha estado dando vuelta y que tiene que ver con la transparencia. Aquí hay personas que debieron ser informadas, autoridades del Estado que debieron ser informadas. O sea, además del hackeo mismo, el hackeo ha permitido ver debilidades de nuestra institucionalidad. No parece razonable que el presidente de la República o la ministra de Defensa no sepa que han sido hackeadas sus Fuerzas Armadas, por ejemplo. ¿Cómo lo vemos desde Chile Transparente? Bueno, desde el Consejo por la Transparencia, la verdad es que desde hace mucho tiempo nosotros venimos advirtiendo que algo que quizás sabemos todos, la computación es maravillosa, Internet nos hace mucho más libre, nos permite acceso a un montón de cosas, pero nos deja súper vulnerables. Y no hay mucho remedio. Hackear, la verdad, es que es fácil. A veces descubrimos que los hackers son niños de 15 años, de 13 años, que son expertos en programación y se logran meter al Pentágono, se logran meter a los sistemas supuestamente más protegidos del mundo y revelar un montón de información. Yo creo que cosas como las que tú nos contaste en el reportaje son súper importantes, pero más importantes pueden ser las cosas que no sabemos. La cantidad de extorsiones que pueden haber. La cantidad de información del tipo dónde están los drones, dónde están las policías vigilando la frontera para poder meter un camión con droga, o los códigos de seguridad de una bodega donde están las armas y que después terminan robándoselas. Son informaciones que nunca terminan siendo conocidas por nosotros. Ahora, de todos estos ataques, sí, de todos estos ataques, las motivaciones son múltiples. Tú mencionas los primeros casos de hackeo que se conocieron efectivamente eran adolescentes que querían demostrar que eran tan astutos que eran capaces de penetrar los sistemas de seguridad de su país, en Estados Unidos. Y se encontraron con muchos. Incluso en algún momento se pensó en reclutar muchos de estos jóvenes que eran verdaderos portentos intelectuales para que trabajaran mejor dentro de las instituciones, porque no eran en sí un peligro, no había un propósito de chantaje. Sin embargo, aquí se transformó en un negocio, desde aquellos que dicen que lo hacen por un pretendido bien moral, a otros que son francamente organizaciones criminales. De todos estos ataques que estamos recibiendo, hay pistas, pregunta para ambos, que nos permitan establecer qué es lo que se buscaba con todo este espionaje para sacarle la información y robo de información a los órganos del Estado, por ejemplo. Es que hay que diferenciar bien, como decías tú, del propósito, más allá de condenar y entender que cualquier vulneración a la información del Estado debe ser sancionada y no corresponde. Sí se dividen entre el activismo de hacker y en este sentido el caso de Guacamaya apunta un poco hacia ese lado en los distintos países en los que han estado, o sea, de publicar la información y de entregarla para que los periodistas hagan su trabajo de investigar y luego que esto sea de acceso público a la ciudadanía, que además viene de DDoS Secrets, que es una plataforma que se crea como un apéndice de Wikileaks que se separa y que tiene este objetivo de visibilizar información secreta. Pero por otro lado, por ejemplo, lo que pasó con la Comisión Nacional de Acreditación es distinto el caso, porque ahí efectivamente sí hubo un robo de información, un secuestro de información le podemos llamar, en el que se pedía a cambio un pago de dinero, que es muy distinto. Aquí, en estos otros casos, en el caso de Anonymous, no hay un chantaje económico o como ha ocurrido en otros lados, en donde muchas veces se ataca para que luego te contraten tu mismo sistema de seguridad o para que te contraten a ti, vas demostrando las vulnerabilidades del sistema. Entonces creo que hay que hacer esa división, al menos en lo que pasó en la Comisión Nacional de Acreditación. Ellos reconocen
que sí les requirieron dinero a cambio de poder liberar la información que les habían secuestrado. Ahora, eso se hace mucho con las empresas principalmente, ¿no? A las empresas que tienen secretos industriales, secretos de negocio o a veces contabilidad trucha. Con esto los pueden sorprender y parece ser que sí salen a pagar para recuperar la información. ¿Tenemos antecedentes de que eso esté pasando con empresas chilenas o con órganos del Estado? Yo por lo menos no tengo antecedentes. Puede ser que esté pasando y esas cosas no te las van a contar porque la gente se preocupa de mantenerlas bajo reserva. Pero sí quiero comentar una cosa. La capacidad de hoy día que tú tienes para hacer daño con un sistema de hackers es tan grande que hace pensar también que los ejércitos, las Fuerzas Armadas, imaginemos desde Corea del Norte hasta cualquier país, es mucho más eficiente tener 40 técnicos muy capaces que pueden echar a perder los sistemas energéticos, robar cuentas corrientes o lo que sea. Es un poder tremendo y puedes hacer un daño gigantesco. Entonces, mucho de las fuerzas del mal del mundo se están cambiando hacia las técnicas de hackeo y hay que protegerse cibercrimen. Y hay que protegerse también de la misma manera. Y es muy difícil estar a la altura porque esto va evolucionando muy rápidamente. El mundo está cambiando velozmente y bueno, estas son señales de alerta que nos hacen ponernos las pilas y decir, bueno, hay que preocuparse. En los casos que ustedes investigaron, ¿cuál fue la capacidad de respuesta de las instituciones públicas? Esa pregunta es súper importante. ¿Por qué? Porque al menos en el caso de las Fuerzas Armadas, claro, no se informó, o al menos eso es lo que dice el gobierno en este caso, que no le informaron inmediatamente en mayo cuando ocurre esto, sino que se enteran cuando se publica el link a través de la plataforma que tiene Guacamaya el 19 de septiembre. Además que, ojo, a 19 de septiembre. Que, claro, un día muy simbólico también, porque se ve en ese contexto. Pero ahí lo que hace el gobierno es poner directamente una denuncia. Y ahora que el CDE también es parte, o sea, hay una acción judicial de por medio. A diferencia de lo que pasó con el hackeo al Ministerio de Justicia, que nosotros no tenemos conocimiento si efectivamente hubo una denuncia a la justicia o no, porque no se nos respondió en eso. Lo que nosotros nos quedamos y la respuesta oficial de las ex autoridades fue que el Ministerio de Justicia le informa en este caso a la SECPRES le informa al Ministerio del Interior y ahí perdemos la huella de qué fue lo que ocurrió. O sea, lo más probable no se hizo mucho. No, ahí ya sería especular, pero también es importante también destacar que hay información relevante que sí es importante, por ejemplo, a nivel de transparencia, al menos en la publicación o en el hackeo del Ministerio de Justicia, en donde, por ejemplo, sale unas especies de minutas, estas por el área de estudios de uno de los ministerios de la SECPRES, en este caso, en donde hay un análisis más político al desempeño de las candidaturas presidenciales, que era enviado en este caso, llegó a la casilla del exministro Larraín. Entonces ahí, cuando nosotros vemos ese tipo de información, nos preguntamos, efectivamente, ¿era tarea del área de estudio hacer ese seguimiento más político? Bueno, ¿o no? Y esas píldoras van saliendo también en ese contexto. Por ejemplo, un seguimiento específico a las juventudes comunistas. Yo no sé si eso es porque les quedó la costumbre o porque vieron allí un elemento de peligro, así lo entendieron. ¿Por qué lo pesquisan? ¿Por qué en particular a ciertos dirigentes políticos y también a muchos dirigentes sociales? Lo cual vulnera principios, obviamente, de privacidad e intimidad. ¿Qué dirían sobre transparencia de la acción del Estado? O sea, junto con condenar el hackeo, también hay que reconocer que el hackeo dejó en evidencia malas prácticas en materia de transparencia y de violación de derechos. Sí, de violaciones de privacidad. No conozco en detalle ese tipo de esas investigaciones, pero evidentemente sí. La parte buena del hackeo es que deja al descubierto muchas cosas feas que los gobiernos tratan de ocultar. Pero fíjate que quiero decir una cosa que es importante. Cuando tú dices, ¿qué se han hecho? Se han hecho denuncias. La verdad lo dijo la Corte Suprema. Lo dijo al principio, después reculó. Dijo, no vamos a presentar denuncias porque las posibilidades de que se pille a los culpables son bajísimas. Julian Assange lleva 10 años preso con el FBI, la CIA, toda la inteligencia norteamericana tratando de descubrir qué
quitó los correos a la Hillary Clinton y no se logra nada, porque son hackers que están fuera de los países, con cuentas falsas que se van cambiando de un cibercafé a otro. Es realmente prácticamente imposible pesquisarlo. Entonces, pretender que va a terminar con alguien tras las rejas, salvo alguien simbólico como Assange, el fundador de Wikileaks, es muy inocente. Lo que hay que tratar es de que o estas cosas no vuelvan a suceder o que no se usen los canales vulnerables como los correos electrónicos. Yo ya conozco mucha gente que no usa WhatsApp, que no usa correos electrónicos, porque sabe que se expone brutalmente a que lo que por ahí se habla termine en las redes sociales. Ahora, de todas formas, igual el correo electrónico dentro del funcionario público, no en el caso de inteligencia de las Fuerzas Armadas, porque ahí hay una ley que los protege, pero en el caso de las otras divisiones públicas, ese es el medio de comunicación entre los funcionarios públicos y es en donde queda la huella también de cómo van funcionando y cómo se van comunicando. Entonces, de una u otra forma, por ejemplo, nosotros en CIPER se solicitaron los correos electrónicos del Ministerio de Salud y se pudo acceder a esa información anonimizada, resguardando también la información personal y privada de las personas naturales también que eran ahí mencionadas, etcétera, pero también ese registro, o sea, que los funcionarios públicos no ocupen el medio que está hecho para que se comuniquen y que quede registro y que se pueda investigar la Contraloría o quizás la misma ciudadanía común y corriente a través de la ley de transparencia, igual es peligroso para el desarrollo democrático. Entonces, en ese sentido, la investigación penal, en este caso judicial, de una u otra forma también busca no solamente perseguir al culpable, en este caso que claramente es la persona que hackea, sino que también hay responsabilidades del Estado que viene advirtiendo la Contraloría hace años. O sea, no hay que olvidar que el año 2019, 2018 ya hubo hackeo. ¿Qué ocurrió en todo ese tema? Quiero entregarles un mensaje a nuestras y nuestros auditores y a ustedes también, es bien importante, miren. Solo Evan Williams, el primer whisky americano de la historia, te puede sorprender 239 años después, con nuevas sensaciones, sabores intensos y agradables notas aromáticas, para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. El bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams, Bourbon Downright. Macarena, te interrumpí para darte este mensaje tan importante, pero ahora volvamos al tema que estábamos. Tú estabas desarrollando la información o tu impresión acerca de estas intenciones de estos grupos y cómo están penetrando y cómo están reaccionando. O sea, que también queda en evidencia que aquí no solo hay crimen o actividad criminal de quien hackea, sino que ha dejado en evidencia situaciones muy delicadas. ¿Qué es lo que han logrado establecer en CIPER? Bueno, como te decía al principio, ya abiertamente ya ha sido difundido por diversos medios la vulnerabilidad en el sistema de las Fuerzas Armadas. Está claro, o sea, efectivamente quedó pública y también para países vecinos, colindantes, la información de la seguridad, de cómo se comunicaban. También ahí hay que preguntarse también por qué de repente aquellas comunicaciones que tenían que ser cara a cara o quizás como por una vía mucho más segura se estaban dando a través de correo electrónico. Cosas que por ley deberían estar como reguladas, estructuradas y además debería ser parte de la seguridad interna del interior del Estado. Creo que a ese punto es muy relevante. Es casi divertido lo que tú dices, porque uno sabe que ahora los funcionarios públicos pasa una práctica mala, que lo que debería quedar constancia por escrito, por los correos electrónicos, ya nadie los usa. Usan WhatsApp, Telegram, hablan por teléfono para no dejar registros, pésimo para la democracia, para el control social, etcétera. Pero los que deberían, por razones de seguridad e inteligencia, no usar los correos electrónicos, los están usando. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cierto? Es una cosa bastante rara. Yo me imagino que el ejército y todas las Fuerzas Armadas en general tendrán otro sistema y habrán muchísimas cosas a las que los hackers ni nosotros tenemos acceso y que esto habrá sido una cosita chiquitita nomás lo que se supo, pero si están manejando toda su información por correo electrónico, estamos, o sea, cualquier concejal, cualquier funcionario público, cualquier adolescente sabe que no es la vía, así que espero que no estemos caminando tan
están ahí en zonas pantanosas. Bueno, de hecho, yo creo que mandarse correo ahora habrá que tomar 40.000 precauciones porque parece el más vulnerable de las maneras de comunicación que se intervienen. Ahora, entiendo, no sé si ustedes han podido pesquisar más en CIPER respecto a si lograron penetrar información secreta, porque hay distintos tipos en la Fuerza Armada de información, hay una que es reservada, Sí, pero aparece otra en la es secreta. carátula. Yo como senador fui a muchas sesiones donde había información secreta y por lo tanto uno nunca pudo hablar, pero vi que asomaron esas informaciones en esta filtración. Apareció, o sea, nosotros como CIPER, entendiendo que esa es una información sumamente delicada para la defensa del país y para la seguridad interior del Estado, no vamos a revelar contenido, pero sí puedo decir que efectivamente existía la carátula de secreta dentro de estos correos. Entonces, sí hay información secreta en ese sentido. Y eso es lo que puedo legalmente tiene otra gravedad. Sí, nosotros venimos diciendo, no sé, hace 5 años por lo menos, que estas cosas iban a pasar, que podían pasar, que había que tomar precauciones. Ahora, lo que pasó, pasó. Mi preocupación es que no vayamos a estar el próximo año, en 2 años más, de vuelta con ese tipo de cosas. O sea, ¿en qué momento vamos como país? Porque esta no es una cosa de un gobierno de otro. ¿En qué momento de verdad vamos a tomar las precauciones para que no pasen más? Porque estas cosas afectan a personas, afectan a la seguridad, son súper delicadas. Ahora, bueno, como salió publicado en algunas partes, algo insinuó, ha salido un tipo de información que yo personalmente creo que es derecho del público a saber. Aquí vamos a encontrarnos legalmente con que la manera de obtenerla puede ser ilegal, porque no se obtuvo por un requerimiento, pero la verdad es que el contenido es de interés público. Por ejemplo, yo recuerdo bajo el gobierno del presidente Piñera que se levantó la tesis de la guerra interna y se levantó una tesis que pudo significar miles de muertos, porque estábamos siendo atacados por un enemigo externo. Yo estoy completamente de acuerdo. Y después resulta que nunca fue cierto. Y en la Fuerza Armada se ven enredadas porque el propio jefe del no sé, Estado Mayor de la Defensa Nacional renuncia al cargo. Él había sido jefe de inteligencia y había emitido un informe sobre ese tema. Mira cómo se va tejiendo y va emergiendo de que nunca ese escenario fue real. Y sin embargo, se aferró el gobierno en ese momento para levantar esa tesis y sacar los militares a las calles, cosa que los militares se negaron. Por lo tanto, también ayuda a esclarecer ciertos capítulos de la historia. Por eso yo estoy en una contradicción vital entre lo ilegal que es el hackeo, pero también reconozco que no habríamos sabido con certeza cosas que afloraron con esta simple intervención de correos electrónicos. Imagínense si hubiese excedido las bases de datos. Ahí estaríamos mucho más problemas incluso. Yo estoy completamente de acuerdo que hay muchísima información, que toda la información que es de interés público debería ser conocida y rápidamente. Aquí el problema es que cuando las leyes de transparencia o los mecanismos que tenemos no son lo suficientemente rápidos o son engorrosos o no alcanzan a todos los ámbitos del Estado, la única manera de hacerlo es por la vía de hackeo. Si los sistemas de transparencia fueran perfectos, rápidos, ultra confiables, los otros mecanismos sería recurrir a la ilegalidad sería demasiado costoso. O sea, yo creo que el camino correcto y lo que deberíamos hacer es facilitar e impulsar mucho más la transparencia institucional. Pero estoy completamente de acuerdo contigo que desgraciadamente a veces las peores cosas o las cosas que más debería saber la ciudadanía es las que más ocultan las autoridades y los sistemas legales. ¿Sabes? Por ejemplo, tú estuviste en el Congreso. El Congreso está fuera de la ley de transparencia, está fuera del sistema estándar, el Poder Judicial también. Hay muchas cosas, los procedimientos todavía son muy engorrosos, hay que pedir cada cosa. Si lo facilitáramos mucho más y lo hiciéramos más rápido, la vía hacker tendría mucho menos brillo. Hoy día todavía puedes conseguir muchas cosas y cosas que son importantes que se sepan. Pues claro, porque al final se infiltra porque precisamente es una información que tiene un valor para la gente. Sí. Y se obtiene de mala manera y con un uso abusivo, porque entiendo yo que el crimen organizado lo que hace es efectivamente vender la información, mira, te la devuelvo, pero me tienes que pagar. Y las empresas privadas, muchas que se han sentido amenazadas, están pagando muchos millones de dólares por recuperar esa información con el compromiso que, por cierto, no continúan. Si no, se acaba el negocio, así que las dos partes se ponen rápidamente de acuerdo. Pero en el caso de la vulnerabilidad del Estado y de personas privadas que no toman decisiones públicas, que son gente común y corriente, le pueden destruir la vida. ¿Sabes que además
hay muchas cosas que por ignorancia nosotros pisamos palito. ¿Cuántas veces uno está apurado, baja una aplicación, dice acepto términos y condiciones y rápidamente, porque quiere ver una película, dice vamos, 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 y uno está firmando un contrato que le das acceso a una compañía rusa o de cualquier parte del mundo a toda la información de tu teléfono, incluyendo fotos, direcciones, correos, y eso después puede quedar archivado en no sabemos dónde, y el día de mañana llega alguien, te llama por teléfono y te dice tengo unas fotos tuyas, tengo una conversación tuya. Realmente no tenemos toda la conciencia de a lo que nos exponemos a veces cuando nos metemos a distintas aplicaciones o páginas. O sea, esto es algo bien complicado, que tiene muchas aristas que cada vez van creando nuevos palitos que pisar y en los que nos podemos meter en bastantes problemas. Esto está recién comenzando. Sí, Bueno, ustedes que están siguiendo las pistas de esto, y lo han hecho muy bien con la investigación, ¿por dónde van siguiendo? ¿Qué están detectando ahora ya como corriente? Porque según dicen, este es el año de mayor cantidad de hackeo en el mundo. Y que en Chile y en América Latina se ha disparado. Yo creo que, a ver, saber esa cifra es bien difícil porque por lo general los estados, y ya lo vimos, lo que pasó con el Ministerio de Justicia, esconden o no se ven notificados de estos hackeos. Entonces, claro, puede ser que haya sido visible porque en este caso hay un activismo detrás de publicar esta información. Pero no sabemos si los años atrás efectivamente cuántos hackeos realmente hubo. O sea, sí, yo creo que si yo envío una solicitud por transparencia, ministerio por ministerio, diciendo cuántos incidentes informáticos y qué características tuvieron que no afectan a la seguridad interior del Estado, me van a tramitar una cantidad de tiempo gigante y después no me van a responder. Entonces, saber efectivamente, yo creo que el año visible de los hackeos sí, y a Latinoamérica sobre todo, porque con lo que ha ocurrido en México, en Venezuela, en Chile, de una u otra forma nos da cuenta de que hay una vulnerabilidad que en Latinoamérica no nos habíamos visto notificados de una u otra forma. Entonces ya somos parte de este globo que de una u otra forma está siendo atacado constantemente. Ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer los estados con respecto a esto? O sea, o nos ponemos a la vanguardia en temas de derechos digitales, por un lado, conciencia del mercado negro, de los datos, por ejemplo, en profesionalización del Estado. O sea, hace nada tuvimos una publicación de root direcciones, una base de datos gigante, en este caso del CERVEL, y pasó. Sí. Y fue no sabemos si fue un error, no salió el resultado de ese proceso, y pasó. Y no fue por un hackeo. Fue una publicación, no sabemos cuánta gente efectivamente tiene esa base de datos y esa información personal. Estamos hablando de 14 millones de personas, o sea, estamos hablando del grueso de la población chilena y eso pasó, se reportó, se publicó y pasó como si nada. Entonces, vamos viendo que noticia tras noticia, o sea, unos meses antes, también en CIPER habíamos reporteado e investigamos que también por un error, hasta el momento, de funcionamiento interno, borraron la base de datos completa de los migrantes que habían ingresado desde el año 1993 hasta el año 2021 a Chile. Y que después la pudieron recomponer de a poquito. Pero, digamos, un supuesto error, porque estas cosas son sí, tan no lo raras sabemos porque tampoco ha estado la consecuencias. resolución. Pero vamos viendo que van pasando y van pasando cosas y en qué momento Chile o el Estado chileno se pone a la vanguardia en materia de seguridad y se profesionaliza en esta materia. Porque con conversar de eso no se avanza en ese sentido. Bueno, de hecho llama la atención, volvamos al tema que afectó a la Defensa Nacional, estaban alertados y no se tomaron medidas. Y es la Defensa Nacional. Ahora, ¿qué pasará en los servicios públicos? Probablemente el relajamiento podría ser eventualmente mayor, como lo Ministerio del mencionamos, Interior por la había reacción de los propios funcionarios. Por lo tanto, la justicia lo que va a tener que aclarar, poco probable que descubra quiénes son los hackeadores, pero las responsabilidades de quienes debían haberlo evitado, eso sí puede la justicia hacer bastante claridad y poner un nivel mayor de exigencia. ¿Se sabe cuánto es el costo, Francisco, que Chile está invirtiendo en materia de seguridad informática? ¿Ustedes han podido precisar en medio de todo esto que está emergiendo de todos los días? No, porque cada unidad, cada órgano del Estado, incluso el Consejo para la Transparencia, hace sus propias inversiones en seguridad, en antivirus, en todo lo que haya que hacer, en actualizaciones, según sus propias evaluaciones de riesgos y de contingencia, según el tipo de información que tenga bajo su custodia, etcétera. No hay un sistema unificado de protección, lo que es uno de los problemas que tenemos. Ahora,
creo que a la luz de los resultados claramente estamos gastando poco, o si estamos gastando mucho, lo estamos gastando mal. Debería haber una coordinación, debería haber un sistema de alerta temprana, debería haber un sistema de protección de la información que es más sensible, de lo que se llama infraestructura crítica, pero que está almacenada en discos duros. Quizás estábamos mal acostumbrados a épocas de calma, de paz, digamos 5 o 10 años atrás, donde no vivíamos con tanto miedo al crimen organizado o a los conflictos sociales. Pero la verdad, hoy día nadie puede asegurar que no me estén grabando las conversaciones. Última pregunta para los dos. Hemos hablado de hackeo a instituciones, incluso de la Defensa Nacional, ministerios, servicios públicos. Pero ¿qué pasa con las personas individuales? ¿A través de hackeo es posible llegar a información que pueda destruir a esa persona de conocerse? Totalmente, totalmente. ¿Algún consejo de por dónde? Leer muy bien los términos y condiciones de cada aplicación o cada cosa que usen. Usar doble clave al menos. Hay los sistemas que tienen los teléfonos. No compartir, y no meterse links. Básicamente un poquito de sentido común, pero estar alerta, porque no estamos en épocas donde podamos usar los dispositivos electrónicos y todo como si no pasara nada. La información que un joven de 20 años puede divulgar cuando tenga 40 y sea senador de la República le puede costar muy caro. Dios no quiera. Dios no quiera, pero ojo, poner ojo, porque hoy día las cosas no desaparecen de los sistemas, se archivan para siempre y alguna persona maligna puede utilizarlos, pero... No, o sea, en materia... Lo que ocurra con cada uno y las seguridades propias de cada uno, o sea, obviamente tiene que haber educación digital. Y siempre en los colegios es algo que no existe y que debería estar muy presente a la hora. Pero también el resguardo de los datos personales es algo súper importante y que en Chile quizás no hay una cultura tan profunda con respecto a eso. Somos el país del root, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, tener esa conciencia nos puede ayudar, pero también los organismos estatales tienen que ayudar bastante, porque al menos en una de las filtraciones, por ejemplo, se filtraron un montón de correos en donde salía el nombre y el root de las personas que estaban en proceso de mediación. Sí. Y ahí ya eso sale completamente de cada uno de los individuos y también depende del Estado resguardar esos datos. Te puedo decir una última cosa, Alejandro, que es bien interesante. Uno va a la farmacia y te dicen, tiene ruta de descuento, uno lo da. Pero la verdad, en Chile no hay tantas farmacias y la verdad pueden tener una especie de DICOM psiquiátrico, no sé, de todos los medicamentos que uno consume. Te pueden saber tu estado de salud, tus problemas. Pero legalmente le pagan a uno, porque le dice, la verdad ¿me das su número? Sí. Y le voy a hacer una rebaja. Y lo hace voluntariamente, entonces supuestamente hay consenso. Pero la verdad, eso es una muestra de los problemas y de los riesgos a los que nos enfrentamos. Yo, la verdad, no voy a decirlo ya. Regular el mercado de los datos también es importante. Sí, bueno, vienen varias leyes, varios proyectos de ley. Ojalá que avancemos. En Chile, cuando hay un problema se hace una ley, después nadie la fiscaliza ni se aplica. Pero se hace un proyecto de ley, la verdad. Quiero saludar a Macarena Segovia, a nuestra colega periodista de CIPER, que están haciendo una estupenda labor investigativa, no solo en este tema, y a Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia. Hemos reflexionado ese tema y lo que le queremos decir a usted, tenga cuidado porque usted también es vigilada o vigilado. Toda la información que usted entrega, todo lo que sube a las redes, su vida privada desaparece y hoy quizás usted lo hace voluntariamente, pero nadie sabe cómo la pueden usar a futuro.